Probamos el M235 Gran Coupé de BMW y no nos convenció. Sí, era rápido, sí, era efectivo y silencioso también, pero no era divertido de conducir. Perdí la fe en esta nueva generación de la Serie 1 y también en su derivado Gran Coupé, pero luego probé el 118D y, oh, sorpresa, el coche me gustó más. Así que hoy llegamos a esta prueba y sinceramente no sabía qué esperar hasta que le eché el guante a este coche. Podía ser el Dr. Jekyll o podía ser Mr. Hyde. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es Power Art con la energía de Total Energies. Y esta es la prueba del BMW 128 Ti. Este es el anti-Golf GTI por parte de BMW. Si lo pensáis, Volkswagen ha estado metiéndose en territorio BMW durante décadas, desde que creó el Golf VR6 para comerle ventas a los compradores de la Serie 3, de la parte baja del segmento de la Serie 3, y al mismo tiempo intentar convencerles de mantener también modelos como el Golf GTI como acceso al alemán tradicional que quería un Serie 3 deportivo. Y BMW siempre lo ha mirado como me da igual, no tengo por qué responder a esto, pero con el lanzamiento de la Serie 1 empezó a comer territorio compacto, territorio del Golf, pero nunca había creado un coche que fuese auténticamente un anti-Golf GTI hasta que ha lanzado esto, que básicamente es, como os digo, el anti-Golf GTI de BMW. Y lo hace con un producto que ya sobre el papel se ve claramente dirigido al cliente tradicional de Wolfsburgo. Para empezar, este coche cuesta prácticamente lo mismo que un Golf GTI. Concretamente, este 128 Ti automático tiene una tarifa de 45.400 euros por los 45.300 que tiene un Golf GTI cuando lo compras con cambio de SG. Así que tenemos 100 euros de diferencia. Para seguir, tenemos una implantación mecánica muy similar, equipando ambos un 2 litros turbo de inyección directa de gasolina, pero aquí el BMW cuenta con más pegada, 265 caballos por 245 en el Golf. Y también mejora la relación peso-potencia, 5,7 kilos por caballo para el BMW por los 5,9 del Golf. Se usa en los dos una suspensión McPherson delantera, un sistema multibrazo trasero. El BMW tiene diferencial de deslizamiento limitado Torsen, mientras el Golf utiliza un bloqueador de diferencial delantero llamado BAC. Ambos ofrecen una carrocería de 5 puertas con maleteros de alrededor de 380 litros y ambos tienen el mismo perfil de usuario. ¿Y cuál es el cliente objetivo? ¿Cuál es el cliente específico al que se dirige BMW con este coche? Pues un cliente que es muy del sabor de un Volkswagen Golf GTI, en tanto en cuanto busca un coche dinámico, deportivo, rápido, pero al mismo tiempo confortable, versátil y discreto a nivel estético, sin llamar demasiado la atención versus un Golf tradicional, en el caso de Golf versus Golf GTI, o en el caso de este coche concreto versus un Serie 1 convencional con un paquete M. Es un cliente que va a utilizar el coche para todos los días, que va a andar por ciudad, que va a hacer mucha autobahn en Alemania, mucha autopista aquí, y que de cuando en cuando quiere tener un coche que sea ágil y le saque sonrisas cuando afronta una carretera de curvas sin volverse loco, sin ir a los extremismos de un Focus ST o de un Megane RS a la hora de valorar el comportamiento dinámico. Y además tiene que ser un cliente que quiera comprarse un coche aspiracional, es decir, un coche que le motive. Bien en el caso del Golf GTI porque lleva tiempo soñando en un Golf GTI, o en el caso de este coche tirando del hecho de que es un BMW y que la marca le tiene que atrapar, quiere decir que tiene un BMW. Para llegar a esta receta tan Golf, BMW ha renunciado por el camino a varios de sus principios fundamentales. Ya sabéis que este Serie 1 es tracción delantera, se prescinde del motor longitudinal y de los 6 cilindros del antiguo 130i, pero no solo eso, también se cambia la manera de conducirlo y sobre todo la manera de sentirlo en carretera, pero de eso hablamos luego. Y ahora vamos a hablar de estética. Lo primero que quiero haceros hincapié para que le echéis un vistazo es que este coche estéticamente apenas se diferencia del 118D que trajimos con el paquete M. Y eso es un problema para los que buscamos algo más de diferenciación estética, pero también una de las claves que os acabo de decir que busca el cliente tipo. El cliente tipo de estos coches que quiere un coche discreto no busca los aletones, ni los aleronacos, ni esos elementos más agresivos que a mí personalmente me gustan mucho, pero que normalmente suelen echar para atrás a cierto perfil de comprador. Así que si miráis este coche por delante, lleva el mismo paragolpes que lleva el 118 con el acabado M, solo cambian cuántas tomas delanteras están abiertas, las mismas faldillas laterales, el mismo paragolpes trasero y hasta el mismo tipo de alerón posterior. Claro que hay cosas diferenciales, aquí hay más tomas de aire funcionales, requerimiento necesario para refrigerar este propulsor, las llantas son de diseño específico y aunque son bicolor, a mí me gustan ya que tienen un deje a una llanta de BBS.
Se agregan toques de color aquí en rojo. Si no te gustan en el configurador, puedes pedir que te los eliminen de tu coche o comprar el coche azul y verás que estos tonos rojos se convierten en grises. Pero detrás tenemos dos colas de escape de verdad, hasta la terminación final. Buena noticia, ¿no? Como dijimos en el vídeo del 118D, cada día que pasa este coche a mí me gusta más, o mejor dicho, me disgusta menos. Por detrás, en 3/4 traseros, sin duda me funciona, y por delante, cuando solicitas el opcional de la calandra delantera y el resto de cromados pasados a negro brillante, parece arreglarse casi toda la estética, con la sabida excepción de la altura entre el borde del neumático delantero y la distancia que queda hasta el capó, verdadero problema de proporciones de este coche en la parte delantera. Por dentro más de lo mismo, ya conocéis de sobra el Serie 1 gracias al paso por el canal del 118D, del M235i, así que me concentraré en hacer hincapié en cosas concretas. Recordemos, tenemos mandos físicos para el climatizador, para las luces, para las antinieblas, para el navegador y tenemos además el sistema Command. Además tenemos Android Auto inalámbrico con una muy buena integración que llega hasta representar las indicaciones del navegador en el proyector de datos del parabrisas. El cuadro de instrumentos sigue siendo un poco demasiado fácil. Cosa curiosa porque en otros mercados como en Reino Unido este coche se ofrece con un cuadro más tradicional de agujitas, pero aquí en España el 128 Ti tiene el cuadro digital de serie. Los asientos delanteros de esta versión tienen tapicería específica, agarran bien y tienen anchura de respaldo regulable. ¿Pero sabéis qué? Después de haber probado los opcionales M de 600 € del 118D, os diré que sin ningún género de dudas es un opcional que yo le pondría a este coche. La calidad y ejecución del interior está por delante de casi todo lo que puedas comprar en el segmento C. De la cubierta del airbag tapizada con cuero o con pespunte, a los trabajos de los paños de las puertas, la iluminación integrada en los mismos, los ajustes, el tacto de los mandos, todo está claramente por encima del coche de Volkswagen. En lo que gana claramente el Volkswagen es en la diferenciación y espíritu deportivo, especialmente por el diseño de los asientos, pero me parece que son mejores para sentarse ya los de serie 128 Ti, aunque no sean tan espectaculares en lo visual como los del Golf. Y si pides los opcionales M ya ni te cuento, entonces el BMW gana sin preocuparse al Volkswagen. Las plazas traseras son las de un Serie 1 convencional, aquí sin mayor pega. Además, los pasajeros posteriores tienen ventaja respecto a un Golf porque el asiento no les come tanto espacio visual ni con estos de serie ni con los opcionales que os comento. Además, tanto el tacto de la tapicería como de las puertas y los mandos aquí atrás está también por encima de la media del segmento C. Y el maletero con 380 litros es igual de capaz que cualquier otro compacto deportivo de este rango de precio, así que no hay pega ninguna. BMW se ha trabajado muy bien la receta de este 128 Ti para crear un coche que se nota, o se va a notar, ahora cuando conduzca os lo digo, distinto a lo que tenemos en cualquier otro Serie 1, a pesar de que comparte las mismas piezas de Lego para montar la construcción del coche. ¿Cómo ha hecho esto? Pues para empezar tiene una cosa curiosa, y es que aunque la plataforma es común con los otros Serie 1 y Serie 2 Gran Coupé, BMW ha quitado refuerzos de la parte delantera del chasis. Veis que aquí no hay las crucetas en aluminio que habíamos visto en el 235, por ejemplo, y sí ha metido más refuerzos, más brazos adicionales de refuerzo en la parte trasera del chasis para generar una parte posterior más rígida. ¿Para qué te sirve rigidificar la parte trasera del monocasco respecto a la delantera? Pues es como ablandar las estabilizadoras delanteras versus las traseras. Lo que estás permitiendo es al coche deformarse más en la parte delantera y la parte en la que el chasis se comporta como un muelle es más blanda en el tren delantero que en el tren trasero. Eso va a hacer que el coche se agarre más de la parte delantera que de la trasera y eso va a permitirle encontrar más motricidad para bajar los 200 y pico caballos al suelo, al tiempo que el tren trasero va a ser más fácil de soltarlo del asfalto, es decir, va a ser un coche más ágil, más fácil de pivotar, más fácil de colocar en medio del apoyo. Al menos eso es lo que dice la teoría. En total son 80 kilos menos los que pesa este coche gracias a no tener árbol de transmisión y diferencial trasero respecto al M135i equivalente. Y si nos vamos a ver componentes concretos, vemos que tenemos delante una suspensión tradicional McPherson, con un brazo inferior de chapa estampada soldada, una parte superior con una parte inferior, un pelín más elaborado, por ejemplo, que el de un Golf GTI. La mangueta es de fundición de aluminio y por encima tenemos la columna McPherson. La columna McPherson aquí tiene una cosa curiosa, voy a decir, que es que los amortiguadores son pasivos. BMW podía haber optado aquí por montar amortiguadores activos que pudiesen tener un reglaje blando y uno duro, pero han decidido hacer una cosa que a mí me gusta mucho, que es que pongan un único reglaje al amortiguador
y se arriesguen para buscar una configuración exacta que permita tener ese balance entre el confort, el comportamiento, el control de la carrocería y al mismo tiempo ser capaz de tragarse baches. Después vamos a ver cómo funcionan, aunque normalmente BMW ahí lo suele clavar. Tenemos las pinzas M Sport que se pueden pedir opcionalmente en otros BMW Serie 1 de 4 pistones, las veis ahí. No son de anclaje radial, pero sí que son de generosas dimensiones, como el disco de freno, así que no deberíamos de tener problemas a la hora de frenar. Vemos que tenemos Air Curtains en la zona esta roja pintada de la carrocería, aire que pasa para crear una especie de apantallamiento sobre la propia rueda, reducir el CX del coche. Vemos que tenemos la extracción del calor de los intercambiadores justo aquí en el paso de rueda, todos los bajos en el tren delantero carenados. Y luego os quiero hablar también del diferencial delantero, que apenas se ve, porque solo vemos por aquí el eje intermedio para que los dos palieres tengan la misma longitud, cosa importante e interesante. Ha optado BMW por tener semiejes idénticos en izquierda y derecha para evitar que el coche se tire más de un lado que el otro, y además el diferencial autoblocante que lleva aquí dentro de la caja de 8 relaciones automática, es un diferencial Torsen con una relación de par distinta a la que lleva el M135. Dejadme aquí que os lo explique. Alguna vez hemos comentado que en los Torsen se envía más par a la rueda que gira más lento, así que cuando vas muy fuerte en una curva, la rueda interior empieza a patinar en el suelo, eso hace que gire más rápido que la rueda exterior de la curva y se va a enviar más par a la rueda exterior que a la interior, gracias a la utilización del Torsen. Eso hace que el coche se autogire y se autometa en la curva, es decir, podemos bajar más gas sin que el coche subvire. La relación de cuánto par se envía a la rueda externa versus a la interna es una relación que se puede ir modificando cuando diseñas el diferencial. En el M135 es una relación más salvaje que en este coche, y eso se ha hecho porque cuando envías más par a la parte externa que a la interna, el coche se vuelve un poquito más nervioso en la dirección. Entonces, para dejar que el coche fuese más tranquilo en este eje y no sobresaltarlo, porque este coche no tiene la ayuda del tren trasero motriz, pues lo que ha hecho BMW es quitarle un par de puntitos a esa relación de par de rueda interna externa en la curva para que el coche esté más calmado cuando vas al gas, sobre todo en el tacto del volante, para que no te pegue esos hachazos tan típicos que te encuentras en un coche de tracción delantera con mucha potencia y autoblocante. En el tren trasero tenemos un sistema multibrazo de 5 elementos donde todos son de acero. Algunos son de chapa doblada y estampada, otros de otro tipo de chapa estampada. Tenemos por ahí arriba también el brazo de control de la caída, que es ese de ahí, que también es de chapa estampada. No tenemos aquí elementos de aluminio, pero en principio eso no tiene por qué ser un problema. Ahora lo veremos a la hora de conducirlo. Vemos que tenemos todos los bajos trabajados hasta con estas cubiertas de plástico que cuando bajan las ruedas hacen que toda la parte inferior del coche esté lisa. De hecho, se crean hasta estas partes de plástico tapando los agujeros para que no haya sitios donde se pueda meter el aire. Por cierto, las colas de escape y la petaca son de verdad. Bien. Por cierto, dos cosas más. Os quiero hablar de los tarados de los muelles, de las estabilizadoras y de los propios bushings. Todos esos elementos, los bushings, por ejemplo, este taco de goma que controla el movimiento del brazo delantero, son compartidos con el M135, es decir, tienen la misma rigidez de muelle, la misma rigidez de estabilizadora y la misma rigidez de los tacos de goma que los que se utilizan en el M135 para conseguir esa pisada un poquito más sólida, un poquito más deportiva que el resto de los Serie 1. Debajo del capó delantero está el B48, el mismo 2 litros de inyección directa de gasolina que hemos visto en coches como el 330i o en un Mini Cooper S o en John Cooper Works, o de hecho el del M135 y el M235 es el mismo motor en distintas especificaciones de potencia. Aquí da 265 caballos, 400 Nm de par, que son 50 Nm menos de par. En el 235 daba 305 caballos. Lleva culata y bloque en aleación de aluminio, lleva distribución variable, alzada variable de válvulas, un turbocompresor con doble entrada, toda la tecnología que sabe utilizar BMW en motores de gasolina. Y ahora me podéis hacer la pregunta: Guille, pero este coche, si lleva este mismo motor que el M235, con un chispazo dará la misma potencia y el mismo par. Así que se trata meramente de hacer eso. Concretamente en este caso no tengo el despiece del motor, así que no sé deciros cuántas piezas cambian. Lo que sí sé deciros es que normalmente
cambian pistones, cambian bielas, cambia sistema de lubricación y sistema de refrigeración. A veces esos cambios solo tienen que ver con los caudales de las bombas de refrigeración y lubricación y la cantidad de intercoolers y radiadores que lleva y sus tamaños. Así que yo no soy partidario, sin saber más en detalle, de meterle directamente el chispazo, porque vamos a asumir que este motor es el mismo del 300 y pico caballos. No necesariamente. Habría que ir mirando detalle por detalle, cosa que no hemos podido hacer, así que ahora mismo no os lo sé decir aquí a salto de mata. Y ahora vamos a hablar de cifras. Con más potencia y mejor relación peso-potencia que el Golf, esperábamos que este 128 Ti fuera rápido. Curiosamente, no me lo parecía subjetivamente cuando probaba el coche, pero el crono ha puesto todo en su sitio. El 60-100 lo ha batido en 2 segundos y 2 décimas, y el 80-120 en 2,6. Eso es 3 décimas más rápido que el Golf GTI en el 80-120 y 4 más rápido en el 60-100. Parece más rápido en la primera medida que en la segunda, porque el cambio no es tan rápido a la hora de cambiar de segunda a tercera como en otros coches que llevan caja de doble embrague y parece que se pierde algo en ese cambio de marcha. Pero sea como sea, son cifras muy rápidas. Tanto es así que este coche es 4 décimas de segundo más rápido en el 80-120 que el M235i que medimos. Sí que es cierto que el M235i pesa 120 kilos más y eso le tiene que llevar algún tipo de peaje a la hora de medir las prestaciones, pero al mismo tiempo os puedo decir que el M235 sobre el papel tiene 40 caballos más, así que debería haber sido más rápido que este coche. Así que una de dos, o el M235i le pasaba algo o este está en plena forma. Pero lo importante no es que sea más rápido, lo importante para mí es que se conduce claramente de manera distinta al M235i y también de manera distinta a un Golf GTI. Tiene algo más de comportamiento deportivo, de compacto tradicional, de compacto de estos de tracción delantera con muchos caballos, y tiene esa característica de un tren delantero que quiere entrar en la curva y que te hace sentir que está predispuesto siempre a girar un poquito más, cosa que en el M235 se dejó fiada a la capacidad motriz total y a intentar cubrir un poco el hecho de que era tracción delantera. Y aquí BMW ya nos han dado con cortapisas directamente. Ha querido reconocer que este coche es tracción delantera y ha querido hacer un compacto deportivo, pues como se suelen hacer los compactos deportivos, meterle mucha agilidad en la entrada de la curva para que tengas esa parte de diversión, ya que de la mitad de la curva hacia afuera no vas a tener la capacidad de jugar con el culo acelerando como puedes jugar con un tracción trasera, que eso es lo que se ha perdido. Para conseguir este tren delantero un poquito más vivo, lo que ha hecho BMW es una cosa que os digo casi siempre que probamos un coche y os digo que le falta un poco de mordida del tren delantero o que le falta un poco de agilidad del tren trasero, que es abrir la dirección. Cuando abres la dirección, cuando metes divergencia, lo que consigues es precargar el neumático. Es como si ya lo hubieras pregirado un poquito en la dirección de la curva a la que vas a tomar en la rueda delantera externa a esa curva. Quiere decir, ya has metido un poquito de deriva en el neumático, así que en cuanto tires un poquito de giro de volante, el coche va a estar inmediatamente preparado para girar y va a tener menos demora entre lo que tú haces con el volante y que el coche se inscriba hacia el vértice de la curva. Abrir el tren delantero, que es lo que ha hecho BMW con este 128 Ti respecto al M135, y hace justo eso, que entre mejor y que tenga más inmediatez a la hora de responder a nuestras insinuaciones con las palmas de las manos. Y al mismo tiempo también se ha abierto el tren trasero. Voy a decir que más que abrirlo, lo que se ha hecho es dejarlo de cerrar. Normalmente los trenes traseros de los coches de calle no se ponen con divergencia, siempre van con convergencia. Se le habrá quitado un poquito de convergencia, se lo habrán puesto a cero. Pero gracias a eso lo que se consigue también es tener un poquito más de agilidad en el tren trasero a la hora de querer inscribirse en la curva, y nos va a permitir jugar un poquito a la hora de descolgar acelerador para cerrar un poquito la trazada. No es un coche que descuelgues de atrás, como si puedes descolgar de atrás, yo que sé, un Megane RS, un Focus ST o incluso el Golf GTI en la última versión, en la octava entrega. También se puede jugar con la trasera más que con este coche. Este coche va más sobre raíles, le cuesta más desconectar el tren trasero del suelo y permitirte rotarlo, pero sí que notas que cuando ahuecas el gas, el coche se tira hacia adentro un poquito, cosa que en el M235 que probamos no sucedía y que entendemos que en el M135, que lleva la misma puesta a punto que el M235, pues pasará lo mismo. En todo caso, aunque os he dicho que la dirección es más respondona a la primera insinuación de giro, sí que es cierto que no llega al nivel de un Focus ST ni al nivel de un Megane RS, es menos hiperactiva, es menos instantánea
y también sirve para calmar un poco las cosas. No es tan inmediato ni saturas tan rápido los neumáticos, así que es más difícil meterle subviraje a la entrada de la curva porque tienes un poquito de pausa todavía respecto a los más burros del sector. Así que la dirección responde más rápido, pero una vez que empiezas a meter giro de volante te das cuenta de que no es tan rápida, o eso dice BMW, como la de M135 y el M235. Se ha quitado un poco de velocidad a la cremallera para que sea un coche un poco menos crítico a la hora de responder a lo que le estás pidiendo con las manos de volante y puedas gestionar la motricidad de manera más precisa. Tienes un coche más preciso a la entrada para llevarlo justo por donde quieres, porque justo uno de los problemas del M235 es que estaba muy rápido de dirección para lo poco abierto que iba, y eso hacía que tuvieses cierto delay entre pedirle girar y que girara, y después tenías una pequeña falta de precisión porque no terminabas de saber por dónde estabas apuntando con el volante, cosa que luego se acentúa si no tienes la ayuda de la tracción total cuando estás ajustando la trazada, porque te estás yendo de par en el tren delantero, pues tienes esa problemática de tener demasiada velocidad en la cremallera. Me parece que con eso la velocidad es justo la que se requiere, porque si os dais cuenta, en la parte central proporciona sensación de seguridad y después hacia los extremos, a medida que gana velocidad, no estoy necesitando volantear por mucho que me encuentre curvas cerradas. Veis que hago 90 grados y no me hace falta cambiar las manos de posición en el aro del volante para conseguir que el coche entre por todas las curvas, por muy revirada que sea la carretera. El peso de la dirección me parece acertado, no es demasiado dura, no es artificialmente dura como si nos pasa en los coches de Bach. Aquí tienes un peso que es justo el preciso, el adecuado. Le falta un poquito de capacidad de ganar más peso a medida que exiges más al tren delantero, y le falta también información. Son dos cosas que ya hemos perdido en todos los coches. Es prácticamente imposible encontrar ningún coche moderno, ningún compacto deportivo que nos hable a través del aro del volante, que nos permita saber cuánta de carga llevamos en el aro del volante. Dicen los fabricantes que es para simplificar la vida de los usuarios, pero es que también tiene que ver con que el meter direcciones asistidas eléctricas, que además permiten centrar el coche en el carril cuando vas conduciendo tranquilamente, sacrifican esa capacidad de filtrar y pasar información, al mismo tiempo de que si le hubieran metido toda esa información probablemente tendríamos latigazos a la hora de acelerar cuando hay problemas de motricidad, que de eso os voy a hablar ahora. Antes de hablar de acelerar, dos cosas más del ingreso a curva y de la rotación y todo esto. Lo primero, la suspensión. BMW no ha querido poner aquí suspensión con amortiguadores adaptativos ni que puedan cambiar de paso, y me parece un acierto. ¿Qué queréis que os diga? Yo estoy ya aburrido de ver amortiguadores de 27 millones de reglajes distintos, que el conductor tiene que ir eligiendo cuál es el punto acertado en cada momento para después nunca encontrar una posición que realmente funcione como debe funcionar. ¿Por qué? Pues porque normalmente la válvula que vas cerrando va haciendo el amortiguador más duro en compresión y en extensión, y lo que quieres es tener extensión lenta dura sin perder la capacidad de tragarse baches, y al girar esa valvulita lo que estás haciendo es endurecerlo todo, así que te estás fastidiando la capacidad de tragarse los baches cuando estás metiendo control del movimiento de la carrocería, y eso acaba implicando que el coche rebote y que el coche no sea fiable en la trazada una vez que se encuentra baches cuando lo pones duro, y cuando lo pones blando para que se quede capaz de tragarse los baches, flanea más de lo que flanearía con unos buenos amortiguadores bien puestos a punto. A veces se trata más de hacer bien la puesta a punto que de dar 1000 opciones al usuario. Es una impresión personal y os lo digo yo, que me dedico a la ingeniería de pista y juego con amortiguadores con 20 y tantos puntos en los circuitos o en los rallies, y ahí funcionan bien y son necesarios, pero si no tienes capacidad de discernir entre velocidad rápida, velocidad lenta, extensión y compresión, y lo vas apretando todo, no termina de funcionar. Y os voy a decir además que aquí hay truco. El uso de amortiguadores activos con válvulas que se van abriendo y cerrando también le permite a los fabricantes reducir la cantidad de stock de amortiguadores distintos que tienen que crear para cada versión deportiva o medianamente deportiva de la gama, porque pueden usar los mismos amortiguadores para todos los coches y luego ir cambiando el control electrónico para dejarte apretarlos más o menos en según qué zona de rango de dureza, para de esa manera tener un amortiguador para un montón de coches. Y me parece bien que se ahorre el gasto, pero el problema es que no he terminado todavía de encontrar un buen amortiguador que tenga esa capacidad de multirregulación.
Aquí BMW ha ido en contra de eso, ha colocado unos amortiguadores que funcionan muy bien porque son capaces de tragarse los baches y al mismo tiempo controlan muy bien los movimientos de la carrocería. En parte porque BMW ha vuelto a hacer de las suyas y cuando frenas el coche no balancea hacia adelante, no cabecea, porque tiene mucho anti-dive, mucha capacidad anti-hundimiento, y eso se consigue por geometría de los propios trapecios. Lo hacen todos los BMWs y de esa manera no hace falta tener un amortiguador duro en compresión lenta en el tren delantero para conseguir que el coche no pique hacia adelante. Y que no pique es una cosa buena porque mantienes la huella del neumático más pegada al asfalto, más perpendicular, cosa que siempre va a ser buena. Y a la hora de controlar el balanceo, pues sí, balancea igual un pelín más que si tuvieses otro tipo de suspensión un poco más rígida, pero yo no lo veo problemático. De hecho, me gusta que el coche fluya y se mueva un poquito y se incline un poquito. Tiene además la capacidad de controlar en extensión los amortiguadores internos a la curva, así que el coche no flanea. Una vez que lo apoyas, está apoyado. No tienes esos movimientos parásitos de voy, no voy. Sí, podría tener una capita un poco más dura para poder tener un poquito más de control de ese balanceo y sobre todo un poquito más duro el tren trasero para poderlo pivotar desde el tren delantero, para poder ajustar la trazada en medio de la curva, como os decía antes, pero si haces eso al final acabas sacrificando un poquito el confort y acabas teniendo un coche que rebote de atrás. Y aquí no tienes esos rebotes, tienes un coche que se lo traga todo y aunque sacrifique un pelín ese extra de tacto deportivo, de la sensación que tienes tú de que el coche vaya a ser ultra deportivo porque no va como una tabla, para mí me parece que es un sacrificio más que necesario, porque ganas un coche mucho más competente en todo, que lo hace mejor y que además tiene más capacidad de motricidad, de mantener las ruedas pegadas al suelo. Sin duda, si metes el coche en tandas de circuito te va a faltar un pelo de dureza extra en ese control de balanceo, especialmente en cambios rápidos de izquierda a derecha, sacrificando capacidad de tragarse baches en apoyo. Pero hey, este es un coche para usar todos los días y personalmente creo que la puesta a punto es correcta y no nada más seco, porque el coche así puede aventurarse por cualquier carretera en mal estado sin tener que ir sobreconduciendo por tu parte todo el rato para controlar esos rebotes extra. De curva hacia afuera es un compacto deportivo tradicional, es decir, le va a costar bajar la potencia al suelo. Dice BMW que ha cambiado la capacidad de bloqueo diferencial Torsen en busca de un coche más tranquilo del tren delantero respecto al M235 que probamos, y eso se va a acabar notando porque el coche acaba perdiendo capacidad de bajar potencia al suelo a pesar de utilizar unas Pilot Sport 4 que van muy bien. Además en este asfalto que está así medio babosillo, cogen temperatura rápido, parece que están en ese compromiso perfecto entre agarre y luego durabilidad. Pero hablando otra vez sobre eso, vas con el pie al gas, dices vale, voy a meterme por aquí la curva, vamos aquí a una curva más lenta todavía, metemos, apoyamos largo, acelerador abajo. Bueno, pues aquí no ha pasado nada, aquí ha bajado la potencia. La realidad es que como el motor es progresivo y el acelerador suficientemente lineal y largo, puedes ir modulando cuánta potencia bajas al suelo. Si bajas de manera más brusca, si saturas la capacidad del neumático para agarrarse al suelo, lo que va a ocurrir es que el diferencial va a entrar en juego y vas a empezar a recibir pequeños latigazos en el volante. Esos latigazos en el M235 estaban más borrados porque básicamente tenías más capacidad de motricidad. Como mandaba Pablo al tren trasero, pues no era tan fácil saturar la huella delantera y no tenías esos latigazos. Pero aquí, como no tienes la ayuda del tren trasero, pues acaba sucediendo lo que acaba sucediendo en todos los tracción delantera, que el volante quiere ponerse recto, que va pegando pequeños latigazos mientras vas metiendo volante, mientras el diferencial Torsen te intenta mantener en la línea de la curva. Lo consigue en parte, algo arrastra, y el volante además, como la dirección asistida tiene esa capacidad de intentar filtrar parte de esos latigazos, pues nos quita parte de esa intención de autocentrarse que tiene cuando estás perdiendo motricidad. Esos pequeños golpes, claro, no llega al nivel del Focus ST, que se ponía el volante duro y no nos terminaba de gustar esa función. Aquí el filtrado está mucho más conseguido, es mucho menos molesto, voy a decir, más sutil. El hecho de haber ablandado además el monocasco en la parte delantera hace que el coche quiera buscar más agarre del tren delantero de lo que encontrábamos con el M235. Es un coche que se flexa, va pegándose ahí mientras la trasera va yendo por donde le dices y está permanentemente preparado para ese cambio de trayectoria, aun cuando está saliendo. ¿Le podría venir bien un poquito más de tracción? Puede ser, pero
no la ha hecho en falta. Lo que sí que van a echar en falta mucha gente que es fan de BMW y que viene de conducir BMWs traseras es esa capacidad de empujar desde atrás y de mover el coche de atrás cuando estás acelerando. Y ahí es donde se ha sacrificado por crear el Serie 1 como un coche de tracción delantera. Pero mientras en el M235 BMW ha intentado cubrir ese error o esa característica de ser un delantero, aquí directamente ha ido de frente y ha hecho un tracción delantera deportivo como ningún otro por ese compendio de capacidades que tiene y esa puesta a punto justo en el medio del segmento, no demasiado agresivo, no demasiado rápido, no demasiado pasado de vueltas, sencillamente hecho con gusto. ¿Problemas y pegas? Las tiene. No me ha gustado el tacto del pedal de freno, al que le falta potencia y dureza, al menos en la unidad que hemos probado. La dureza la he echado en falta porque cuando un pedal no es duro y tiene demasiado recorrido se hace difícil modular la frenada al gusto. Y la potencia de frenada que he echado en falta es más porque me ha quedado la sensación de que podía frenar más ya que estaba lejos de hacer sufrir al ABS y a los neumáticos. El cambio es suave y delicioso, pero cuando se usa en modo manual no es rápido como una caja DSG de Bach en reducciones, aunque últimamente las DSG no vayan tan finas en esos menesteres. Y si me relajo y tengo que darle aquí al botón confort y decir, bueno, voy a hacer un viaje más largo, voy a tranquilizarme, voy a ir despacito y voy a disfrutar de mi coche en un viaje de 600 kilómetros por la autovía. Pues aquí este coche destaca realmente respecto a un Golf GTI y lo hace mejor, hace mejor lo que normalmente el Golf GTI tenía como característica, que era esa versatilidad de ser capaz de ser muy cómodo como un Serie 3 en autopista, al mismo tiempo que divertido en carretera de curvas. Aquí el balance BMW lo ha atinado, yo creo, mejor que Volkswagen. De hecho, este coche hace 68 decibelios de sonoridad de media entre las dos orejas a 120 por hora en la autovía donde medimos todos los coches para comparar. Y esos son cerca de 3 decibelios menos que el Golf GTI en idénticas circunstancias. Así que este coche es claramente más silencioso. De hecho, 68 decibelios es realmente bajo para un compacto y en eso se nota que el coche está muy bien hecho. Le acompaña además un consumo que con este 2 litros, turbo, inyección directa de gasolina, bla bla bla, pues es bajo, son 7 litros y medio para los 260 y pico caballos que tiene, que la relación consumo-potencia me parece que está bien conseguida. No es el coche menos gastón que te puedas encontrar, obviamente si te compras el 118 diésel vas a ahorrarte 1,5 litros a los 100, pero tener 7,5 con esta pegada me parece más que acertado, más que adecuado y alineado con lo que hace el grupo Bach con su EA888. Otra vez el puñetero nombre. Por cierto, tema de sonoridad. Dentro de una obsesión que han tenido todos los fabricantes por meter bandas sonoras artificiales dentro de sus coches porque no se llegaban a escuchar, aquí cuando activas el modo Sport el escape abre una palomilla adicional que tiene, si no vas con una sola salida de escape, y se deja escuchar un poquito más. No tienes un sonido artificial interior que te haga creer que tienes un V8 o un 6 en línea, pero sí que se oye un tono agradable que no es el más deportivo del planeta, ni es el más intrusivo tampoco, pero te agrega esa capacidad de divertirte por una carretera de curvas. Sinceramente, desde el punto de vista personal, entre banda sonora, capacidad de entrar en las curvas de manera ágil, respuesta del motor, capacidad de bajar potencia y el tacto del pedal de freno, os diré que es un compacto deportivo bien hecho, pero que a mi juicio y por mis gustos personales le falta todavía una pizca de agresividad. Sí que igual no es tanto el coche de Guille, que soy más de Megane RS o Focus ST en cuanto a puesta a punto del compacto deportivo, un pelín más arriesgados, un poquito más agresivos que este coche, pero al mismo tiempo puedo deciros que ahora este es más Golf GTI que el propio Golf GTI, que se ha pasado ahora a una capa un poco más rebotona. Este coche es ese término medio perfecto entre confort, deportividad, capacidad de hacerlo todo bien todos los días y luego capacidad de ir muy bien por la carretera de curvas. Porque una cosa es que vaya muy bien, que sea efectivo, que sea rápido, y otra cosa es que te acelere el pulso y te meta adrenalina. Este coche es divertido, te saca alguna sonrisilla, lo hace todo bien sin frustrarte, pero no llega a acelerarte el pulso, no llega a hacerte creer que estás en un coche de carreras. Y creo que justo eso es lo que busca BMW, así que creo que lo han hecho bien en ese aspecto.
varios frentes a la hora de sacar conclusiones con este coche. El primer frente del que quiero hablar es la comparación con el M235, M135 y comentaros que este coche tiene más que ver con el 118D en el sentido de que me ha gustado más de lo que me gustó el M235, que sabéis que no me gustó en conducción dinámica. Me parece que BMW aquí acierta haciendo un coche realmente de tracción delantera y deportivo. No han tenido aquí el miedo que sí se le has visto en el M235, intentando cubrir el hecho de que era tracción delantera y tapando de todas maneras posibles toda información que te llegase al aro del volante sin saturar el tren delantero y tratando de bajar potencia a través del tren trasero. Como todo eso lo han dejado de lado, han conseguido hacer un compacto deportivo mucho más logrado, que es un coche rápido, dinámico, al mismo tiempo versátil, pero sí, claro, no se conduce como un BMW, no puedes empujar desde el eje trasero y no se parece en nada a un BMW trasera, pero no hay nada malo en ello porque como compacto delantera deportivo está bien ejecutado. Otra cosa es que estés obsesionado con el hecho de no se puede conducir como un trasera. Pues claro que no, porque no es un trasera. Y el segundo tema para tratar es cómo de bien lo hace frente al Golf GTI. Este coche está mejor acabado por dentro, es más cómodo para viajar que el Golf GTI, está mejor insonorizado, tiene mejor equipo de sonido, tiene mejor suspensión y es más rápido contra el crono. Así que en casi todo es mejor que el Golf GTI, que encima cuesta el mismo dinero de tarifa cuando te lo vas a mirar al concesionario de punto de partida. ¿Dónde puede tener el Golf GTI algunos pluses al lado de este coche? Pues sí, el Golf GTI es un poco más deportivo del tren delantero, es un poco más ajustable del tren trasero, pero esas dos características vienen a costa de ser un poquito menos cómodo cuando estás viajando más tranquilo. Así que si te pillas tapas de alcantarilla, badenes, baches en carretera, peraltes, cualquier cosa de estas va a saturar un poquito más la trasera del Golf GTI, que te va a meter algún rebotillo más de lo que vas a encontrar con este coche, que tiene una pisada más calmada, más hecha, más de coche serio, maduro, no sé cómo llamarlo, tiene más control en la extensión del amortiguador y le deja comprimirse mejor para jugar con sus masas y moverse bien. A nivel de precio hay cierto truco. Os decía al principio del vídeo que la diferencia es de 100 euros entre ambos alemanes, pero el BMW, como buen BMW, viene bastante pelado de equipamiento. Así que si quieres el radar de aparcamiento bueno, el control de crucero adaptativo, las largas automáticas, el retrovisor electrocrómico y otros muchos detalles que tiene el Volkswagen de serie, te vas a gastar cerca de 4.000 euros más en el BMW. Aquí entra tu gusto y necesidad por tener estos opcionales o no. Para mí en lo personal te diré que hay tres cosas que cogería seguro: los asientos deportivos opcionales M, el control de crucero adaptativo y el asistente de aparcamiento, ya que atinar con estos coches tras el 3/4 trasero que tienen es complicado porque te falta algo de visibilidad. Y ahora vamos a ver cuántos 128 Ti encontramos dentro de Wallapop. Vamos a ver, profundizar, BMW Serie 1. Bien, del último año porque es nuevo. Bueno, de hecho, desde el 20 podemos ponerlo. Vamos a poner que tenga más de 260 caballos. 260. Y vemos aquí ya unos cuantos. Vamos a ir abriendo. 1, 2. Este ya es un M135. Este es otro TI. Recordad el precio de tarifa comparado. Y vemos aquí que tenemos uno en 41.900, prácticamente el mismo precio que tiene de tarifa, solo que igual lleva un poquito más de opcional. Mira, lleva asientos deportivos calefactables, Connected Pack y faros LED. Lo del Pack M Performance, llantas de 18. O sea que tiene unos cuantos opcionales que además se parece bastante al coche que teníamos de prensa, si os fijáis. Bueno, los asientos estos son los de serie, diga lo que diga ahí la descripción. Y si os fijáis, este lleva el cuadro con agujas, que es el que realmente a mí me mola más que el otro. Curiosamente, en el configurador es imposible colocar este cuadro en el coche. Por eso os decía yo antes que ese cuadro iba de serie. Igual no, pero por lo menos en el configurador no he sido yo capaz de conseguir que se viera este cuadro. Otra unidad, 39.900, 2.900 kilómetros. Este es un kilómetro cero puro y duro. Tiene body kit, además, aerodinámico. Si os fijáis, tiene el splitter delantero, los canards, esta especie de talonera lateral. A mí se me pasa. Tiene un sobrealerón colocado. Me gusta más de serie, fijaos lo que os digo. Y por dentro, de nuevo, el cuadro con agujas. Buena elección ahí. Tiene pinta de coche nuevo porque es un coche nuevo. No llega siquiera a los 3.000 kilómetros. Podemos ver aquí que tiene
Equipado con faros LED automáticos, bla bla bla, Apple CarPlay, Auto Hold, llantas 18, pack de iluminación. Está en Málaga este coche. Os podéis ahorrar aquí algunos pocos miles de eurillos si comparáis el coche de serie versus uno prematriculado. Y el último que miramos, este que es de color negro de nuevo, el cuadro de agujas, no el cuadro digital. Vamos, que al final todos tienen lo que yo os recomendaría coger, que es ese cuadro. Ninguno tiene el asiento especial, eso sí. 3.900 kilómetros, 1 kilómetro 0, 43.900. Este vale prácticamente lo mismo que el coche a base de tarifa, solo que tiene algo de equipamiento adicional. Y si queréis comparar, vamos a mirar lo que cuesta un Golf GTI equivalente. Vamos a mirar un 245, todos estos son Club Sport. Bastante curioso que haya tantísimos Club Sport. 290, vale. Hay tantos Club Sport porque soy tonto. Me he dejado lo de los 260 caballos. Pongo aquí los 240 y saldrán GTIs normales. 495 euros no nos lo creemos. Mira, un 245 con 4.500, 1.350 kilómetros, 39. Ya veis que vale lo mismo. Tenéis aquí uno con 4.500 kilómetros, llantas 39.900, que es el orden del precio que estábamos mirando para los 128 Ti. Pasa lo mismo con este, 1.350 kilómetros, 39.780 euros. Así que, igual por igual, BMW o Volkswagen cuestan lo mismo, que era una cosa que ya sabíamos de salida. Y ahora, respondiendo a las preguntas de todo vídeo de PowerAR, ¿qué le cambiaría? A mí me parece que todavía le falta un poco más de agresividad del tren delantero. Le metería la dirección un poquito más rápida del M235. Probablemente todavía abriría un pelín más la dirección para que entrase un poquito mejor. No es que entre mal, pero le falta la velocidad de respuesta que tiene, por ejemplo, un Focus ST. Pero entiendo que BMW no lo quiere hacer, o sea que no es una cuestión de decisión de puesta a punto que esté mal hecha, sino que sencillamente es que no lo quieren hacer así. Me falta también información a través del aro del volante. Ahí sí que creo que todavía hay un área de mejora, porque no me entero de cuando estoy perdiendo motricidad en el tren delantero. Está demasiado filtrado y eso hace que no tenga una diferencia de peso cuando tengo agarre en las Michelin o cuando dejo de tenerlo. Y el tercer factor a modificar, cambiar o mejorar, a mi juicio, son los frenos, y no porque tú ves las anclas con 4 pistones, esos discos, parece que va a frenar muy bien, pero luego me he quedado con la sensación de que ni frenaba mucho y además el pedal era demasiado blando y no fácilmente dosificable. Por cierto, también me gustaría que se pudiese ajustar un poquito más del tren trasero, pero volvemos a lo mismo. Como el cambio del tren delantero, BMW no quiere cambiar la rigidez del eje trasero para ir 2 pasos más allá, porque va a acabar con el mismo problema que ha acabado el Golf GTI, que es ahora un poquito más rebotón del tren trasero, y entiendo que BMW quiere primar la comodidad versus esa ajustabilidad extrema del tren posterior. ¿Me lo compraría? ¿Lo recomendaría a otras personas para que se lo comprasen? Pues ya habéis llegado a la conclusión, después de haber contado todo lo que acabo de contar en esta misma conclusión, que yo soy más de Megane RS, Focus ST, coches un poquito más agresivos en puesta a punto que este aparato. Pero si estás buscando un coche más estilo Golf GTI original, no el de ahora mismo, un coche que te valga para todo, que sea rápido, que sea cómodo y que no se le atragante en las carreteras de curvas y lo puedas disfrutar, pues es un coche que cumple todas esas características, y además me parece que tiene un buen precio, comillas, comillas, comillas. No es que este coche sea barato, es que el resto de compactos deportivos han subido tanto de precio que ahora te compras un BMW Serie 1 128 Ti por el mismo precio que un Golf GTI, algo que hace pues una década hubiese sido inimaginable, como el hecho de imaginar que BMW iba a hacer un compacto deportivo de tracción delantera. En fin, si os han quedado preguntas, cuestiones, dudas sobre este coche, me las podéis dejar en los comentarios y trataré de responderlas como siempre. Y si os ha gustado el vídeo, que no el coche, le podéis dejar un me gusta. No tengo nada más que contaros, nos vemos pronto con otro vídeo de otro coche. Un saludo.